deseo seguir rendido a tus pies, mi amado Jesús, mi Salvador, mi Rey. Solo junto a ti hay vida y hay luz, solo en ti, Jesús. 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 Seguimos avanzando en el video número 29, en el cual vamos a continuar la información que habíamos dejado acerca del libro sellado de Apocalipsis 5, el cual sería abierto según todo lo que nos cuenta el capítulo 6, y se le permitiría al siervo Juan poder ver lo que ese libro ocultaba en misterio. Hemos dicho también que una de las cosas más atractivas que trae el libro es la mención de estos 7 sellos que serían abiertos justamente por el Cordero. Recuerden que Juan lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir esos sellos, pero se le dijo que el león de Judá, la raíz de David, había vencido para abrir el libro y desatar esos sellos. Dijimos en el video anterior que Daniel nos habla algo parecido en el capítulo 12 a partir del verso 4. Justamente este profeta estaba contando sobre los tiempos del fin y de todo lo que sucedería cuando llegaran. Y a pesar de que deseaba saber más detalles sobre la profecía, le fue dicho que sellara el libro hasta que llegara ese final. Ahora podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 6 que el tiempo habría llegado para desatar esos sellos. Y la única manera de poder comprender estos tiempos es haciendo uso de los adverbios pronto y cerca que nos cuenta Apocalipsis en el capítulo 1, verso 1 al 3, donde le aseguraron al siervo Juan que las cosas que allí se contarían sucederían pronto porque el tiempo se había acercado. También hemos dicho que hay muchas interpretaciones acerca de este pronto, pero debemos hacerle honor a dicho adverbio, teniéndolo en cuenta de manera literal antes de aplicar cualquier otro método de interpretación. No creo que Dios nos haya dejado lo escrito para que lo entendamos de acuerdo a nuestra manera de pensar. Tiene que haber una manera única, muy soberana del Todopoderoso, para transmitir el mensaje, ya que nuestro Dios es un Dios de unidad, como bien nos lo cuenta Juan en el capítulo 17 a partir del verso 20, donde muestra que Cristo oraba para que estuviéramos unidos. Y aún en 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo solicita tener una misma mente y un mismo parecer, dejando claro en el capítulo 4:6 que no pensaran más de lo que quedó escrito, lo cual nos invita a tener respeto primeramente por la gramática escrita antes de llevar un adverbio de tiempo tan importante que indicaba cercanía y trasladarlo a una interpretación alegórica. Y haciendo uso justamente de esta proximidad de los eventos, debemos acudir a la historia paralela, esa historia extrabíblica del primer siglo que nos habla del Imperio Romano, de Israel y específicamente de su capital Jerusalén, ya que si este adverbio es literal, debe coincidir, a diferencia de cualquier otro planteamiento idealista que no puede ser probado por la historia. Y para llegar a comprenderlo de mejor manera, se hace necesario hacer exégesis acerca del mismo libro. No olviden que hemos planteado que según Apocalipsis 11, verso 2, todavía la ciudad santa no había sido hollada por los gentiles. Y el mismo Cristo mencionó, según Lucas 21, verso 24, que esa Jerusalén sería rodeada de ejército y sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera.
Recordemos que era la profecía de la abominación desoladora de la que había hablado Daniel, el cual nos contó en el capítulo 9, versos 24 al 27, que hasta la destrucción de la ciudad y el santuario, la cual debía suceder tiempo después de la muerte del Mesías príncipe, hasta ese momento se contarían 7 más 62 semanas, lo que equivale a 69 de ese proyecto profético llamado 70 semanas. Y luego de esta destrucción, cuando la guerra finalizara, dice el verso, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Lo cual nos invita a comprender que para poder hablar de la historia del cristianismo del primer siglo y la consumación de los tiempos proféticos, se nos hace necesario incluir la desolación que sufriría Jerusalén en tiempos del emperador Vespasiano. Esa desolación que comenzó sobre Judea con las guerras judeo-romanas en tiempos de Nerón, pero que fueron paralizadas en el año 68 cuando se suicida con una daga, y nuevamente retomaría el emperador Vespasiano enviando a su hijo Tito para sitiar y destruir Jerusalén entre el año 70 y 74, como nos los cuenta el historiador Flavio Josefo. Hasta allí pudiéramos ubicar de manera muy coherente 69 semanas. Solo a partir de ese tiempo es que deberíamos ubicar el contexto de la última semana profética donde el pacto sería confirmado. Recuerden que esa última semana, según nos contó Daniel, a mitad de la semana harían cesar el sacrificio y las ofrendas, y en la otra mitad se derramaría lo que estaba estipulado sobre el desolador, lo cual nos invita a entender que sin este castigo sobre el desolador, el plan profético de Dios no estaría totalmente consumado. He podido observar algunos videos de un grupo de interpretación preterista que ha sido denominado por muchos como una religión. Sin embargo, todos los acontecimientos lo ubican en el año 70, lo cual sería incompleto en nuestro análisis porque todavía la última semana debía incluir este desolador. Y entendiendo que el que se encargó de desolar a Jerusalén sería el Imperio Romano en tiempos de Vespasiano, deberíamos buscar entonces esta consumación de la última semana en la destrucción de este emperador o de sus hijos que estuvieron a cargo de esta destrucción. Vespasiano activa su dinastía en el año 70 y la conformaron después de su muerte su hijo Tito y su hijo Domiciano. Vespasiano terminaría muriendo en el año 79, aparentemente por una diarrea, mientras que Tito tomaría el poder en el 79 para morir aparentemente de una fiebre en el año 81. Después su hermano Domiciano tomaría el control del imperio hasta su homicidio en el año 96. Cualquiera de ellos puede estar haciendo referencia al desolador contado, lo cual nos invita a ubicar en alguno de estos tiempos la última semana profética. Si lo acomodamos en Vespasiano, todavía sus dos hijos mantendrían sus legados, y estos dos hijos que nos habla la historia coincidirían muy bien con esa bestia que subiría de la tierra con 2 cuernos para hacer una imagen de la bestia que haría la guerra 42 meses contra los santos hasta vencerlos, que es la misma cita contada en Daniel 7, 21 y 22. Estos dos hijos en tal caso, o estos 2 cuernos, harían que la tierra adorara a esa bestia, lo que hace que se extendiera justamente el poder de la misma. Recuerden que el texto de Apocalipsis 13 nos dice que le darían aliento para que castigara a todos los que no adoraran a esa imagen. Hasta tanto no sacar de en medio esta dinastía Flavia, el pueblo de Dios no podría gozar de ese reposo que Él les estaba prometiendo, y que tendría lugar en el fin de la dispersión, esa que no había finalizado según Santiago 1:1 y que estaba prometido desde el Antiguo Testamento, al punto que Daniel 12:7 aseguró que era una de las señales del tiempo del fin,
debían volver a la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendencias, como lo cuenta el Salmo 105 a partir del verso 8. Y por lo tanto no podría consumarse esa última semana donde Dios activaría su pacto de paz, su pacto perpetuo, como muy bien nos los contó Daniel en el capítulo 9, verso 24, y nuevamente podemos leer en Ezequiel capítulo 37, verso 26. De esta manera les estaría restaurando el reino a Israel, que según Hechos 1:6 todavía no había sido restaurado, y que según el capítulo 3 desde el 19 hasta el 21 debía venir el Señor para completar esos tiempos de restauración que habían sido anunciados por boca de los profetas y que vemos en Apocalipsis capítulo 10 versos 6 y 7, que afirma que el tiempo no sería más y que en el toque de la séptima trompeta ese misterio entregado a los profetas antiguos sería consumado. Por eso se hace tan importante determinar si esos adverbios de tiempo pronto y cerca coinciden con la historia paralela del primer siglo. Entendiendo entonces que en la última semana sería derramado lo que estaba determinado sobre el desolador, y este desolador primeramente comienza con Vespasiano, quien activa las guerras de Nerón para destruir a Jerusalén, y luego funda la dinastía Flavia, la cual duraría hasta el año 96 cuando su hijo Domiciano es asesinado. Aún incluyendo esta fecha final de Domiciano, todavía seguiría estando incluido en el rango del fin de siglo que nos habla Mateo 24 verso 3 y que también es mencionado en otros pasajes bíblicos, como Mateo capítulo 13 versos 39 y 40. Sin embargo, no podemos dar una fecha exacta, pero lo que sí podemos decir con certeza es que ese fin de siglo relacionado con esas 70 semanas jamás pudieran ser ubicados exactamente en el año 70, como algunas interpretaciones lo afirman. Es importante entender que la cuarta bestia que nos habla Daniel en el capítulo 7 literalmente está representando a esa Roma que venció a Grecia. Sin embargo, no debemos esperar su destrucción plena, la cual acaecería en el 476 después de Cristo. Y lo podemos decir con firmeza porque Daniel en el capítulo 7 no nos está hablando de todos los emperadores que tuvo Roma, sino hace referencia a unos muy específicos. Si contamos Apocalipsis en el capítulo 17, verso 10, de esos ya habían caído 5, y el octavo repetiría ese quinto caído. Pero si llevamos la interpretación hasta el 476, cuando es vencido el Imperio Romano, hasta ese momento habrían más de 72 emperadores en la historia. Por lo tanto, no podemos ir a ubicar este cumplimiento de profecía hasta el año 476. Sino enfocarnos en ese cuerno que nos cuenta Daniel, ante el cual habrían caído 3 previamente. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 nos cuenta que el apóstol le hace saber a los hermanos que Cristo no vendría sin que antes viniera ese inicuo que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero si leemos los textos, en el momento de escrita la carta, cercano al año 51 o 52 después de Cristo, todavía el templo construido en Jerusalén estaba de pie. Y sería este templo el único que coincide con el entendimiento de los hermanos de Tesalónica. Lo que nos invita entonces a pensar que ese inicuo no estaba muy distante a ese año 51. Según nos cuenta también el mismo capítulo de Segunda de Tesalonicenses 2, debía venir el hijo de perdición. Ese hijo de perdición en el griego es una palabra que indica destructor, lo cual también puede ser traducido como el hijo del destructor o el hijo de destrucción. Si entendemos que quien destruye Jerusalén fue el emperador Vespasiano, entonces cualquiera de sus 2 hijos,
bien Tito o Domiciano, puede coincidir con esta caracterización del hijo del destructor. Nos cuenta el mismo capítulo 2 que el inicuo sería muerto con el espíritu de la boca del Señor, pero sería destruido con el resplandor de su venida. Y ya nos preguntamos, ¿por qué dice que sería destruido si se asume que ya habría muerto? Esto nos puede ayudar a entender que mientras el inicuo estaría haciendo referencia muy posiblemente a Vespasiano, su destrucción sería una vez que su dinastía finalizara, porque sus hijos a través de una moneda mantuvieron vivos los legados de su padre. Y no solamente eso, sino que Tito comenzó un templo después de morir Vespasiano para adorarlo, pero debido a la erupción del volcán Vesubio en Pompeya, este templo tuvo que ser paralizado hasta el año 87 cuando su hermano Domiciano lo terminó, según nos cuenta la historia. Lo curioso del caso es que este templo fue hallado en las excavaciones hechas en el siglo XIX, lo cual no tendría sentido, porque si el volcán erupcionó en el 79 y sepulta este templo hasta esa fecha del siglo XIX, ¿por qué lo iba a terminar su hermano en el 87? Ante esta perspectiva solo tenemos dos opciones. O el volcán no erupcionó exactamente en el 79, lo cual es hipotético, ya que todavía tienen dificultad en acertar la fecha de esa erupción, o que el templo del que estaba hablando en Pompeya no es el que terminó Domiciano. Cuenta la historia que existió otro templo en el Foro Romano que sí ha permanecido sus restos hasta el día de hoy. Tenemos entonces en la historia dos templos construidos en honor a Vespasiano, uno de ellos sepultado por el Vesubio y el otro que inclusive fue modificado después de creado. Esto nos lleva a comprender entonces que todavía el castigo sobre la bestia sería parte del proyecto de las 70 semanas. Así que no podemos ubicar una fecha exacta del fin de esos tiempos, pero sí podemos afirmar que sería antes de finalizar ese siglo. Y el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2:18, nos corrobora la información diciendo que ya se habían acercado al último tiempo. Pablo en 1 Corintios 10:11 aseguró que habían alcanzado los fines de los siglos, y el escritor de los Hebreos en el capítulo 9, verso 26, afirma que estaban viviendo la consumación de los siglos, donde Cristo había venido como sacrificio. Es decir, que todo estaba listo para estos tiempos finales. Entendiendo que Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción del año 70, entonces el pronto que allí está contando tendría un sentimiento literal, porque ya hemos dicho que en el capítulo 11:2 todavía no había sido hallada la ciudad santa. Y podemos ver en Apocalipsis 16, a partir del verso 10, que la quinta copa de ira fue derramada sobre el trono de la bestia para atormentarla, y nuevamente podemos leer en el capítulo 19, verso 19 al 21, que la bestia sería vencida por el Cordero y sus ejércitos, siendo lanzada al lago de fuego, y que tiene relación con la visión que había tenido Daniel en el capítulo 7, donde pudo observar que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias diferentes subían de él. Ya en el verso 17 hace saber que esas 4 bestias estaba haciendo referencia a 4 reyes que se levantarían en la tierra. Y una vez que fuera vencido el cuarto, los santos del Altísimo poseerían el reino eterno que estaba siendo prometido. Pero también nos cuenta Daniel en el verso 11 que ese cuerno de la cuarta bestia hablaba grandes palabras hasta que la mataron, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Pero si seguimos leyendo el verso 12, nos cuenta que habían quitado también el dominio a las otras bestias, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo.
Noten que todavía Daniel nos está hablando de otras bestias, ya no con el mismo dominio, pero que todavía tendrían un poder por un tiempo determinado. Si asumimos entonces que Vespasiano fue ese cuerno que ataca a Jerusalén, enviando a su hijo Tito, también tenemos que la dinastía Flavia se activó y que sus dos hijos la mantendrían hasta el año 96, cuando Domiciano sería asesinado. Estos de alguna manera estarían ejerciendo la autoridad de esa primera bestia y representaría muy bien a los dos cuernos de esa bestia que subiría de la tierra que nos cuenta Apocalipsis 13 a partir del verso 11. No olvidemos que este mismo capítulo 7 nos hace saber que esa cuarta bestia espantosa y terrible estaría formada por cuernos, lo cual indica reyes, y sigue contando que otro cuerno pequeño saldría entre ellos, y delante de ese cuerno serían arrancados 3 cuernos previos. Si recordamos los videos que ya hemos visto, los cuales están relacionados con la historia paralela, fue en el año 69 después de Cristo donde se habla del año de los 4 emperadores, donde Vespasiano tomaría totalmente el poder en diciembre de ese 69 y previo a él habrían caído 3, Galba, Otón y Vitelio. Recordemos que Nerón se suicida en el 68 e inmediatamente entró Galba al poder. Y después de estos 3 que hemos mencionado, ahora Vespasiano retomaría el proyecto dejado a medias por Nerón, el cual constituyó el 5º emperador de ese primer siglo, porque fue Augusto César el que fue reconocido como primer emperador, y si sumamos desde Augusto, entonces Nerón sería el 5º caído. Por eso es que Vespasiano representa muy bien a ese 5º caído, que sería nuevamente el 8º, porque hemos dicho que a la par de que Vitelio estaba reinando, también Judea y Egipto estaban reconociendo a Vespasiano como emperador, lo cual nos hace saber entonces que tanto Vitelio como Vespasiano estarían dando lugar a esa posición número 8. Sin embargo, sería Vespasiano el que revivió las guerras judeo-romanas que habían sido paralizadas en el suicidio de Nerón. Para ese grupo que ubica todos los acontecimientos en el 70, asumen que Nerón estaba vivo cuando se escribe Apocalipsis. Y si eso es así, entonces ¿quién representaría a ese 5º caído? Que según la carta en el momento del escrito, nos cuenta el capítulo 17:10 que ya había sucedido esa caída. Por eso que podrán notar que están acomodando la carta antes del suicidio de Nerón. Pero si leemos bien Apocalipsis y el 5º ya había caído, la carta tiene que ubicarse después de junio del 68, cuando Nerón terminó suicidándose. Y según ese verso, uno estaba haciendo, lo cual podía indicar que se trataba de Galba, el otro no había venido, que sería Otón, y cuando viniera duraría poco tiempo, siendo justamente Otón el del periodo más corto. Por lo tanto, la carta solamente puede ser escrita en tiempos de Galba, desde ese junio del 68 hasta mediados de enero del 69 que terminó su reinado. No podemos ubicar la carta en tiempos del Nerón que todavía vivía. Y teniendo como evidencia el capítulo 11, verso 2, donde asegura que todavía la ciudad santa no había sido hollada por los gentiles, tampoco podemos ubicar la carta después del año 70, porque ya en ese tiempo Jerusalén estaría siendo sitiada y destruida por los romanos. Entendiendo que el pronto de Apocalipsis se inclina a lo literal, hay muchas evidencias de catástrofes en el primer siglo que tienen que ver con tiempos de esta dinastía. Podemos encontrar, por ejemplo, que aunque la fecha todavía no es exacta porque sigue siendo investigada a partir de las excavaciones que hicieron en Pompeya, lo que no deja de ser cierto es que la erupción de este volcán tan agresivo fue después de la muerte de Vespasiano, porque uno de los decapitados de Pompeya
fue conseguido dentro de sus costillas monedas de este emperador, lo cual se hacía cuando moría un emperador y el Senado lo deificaba. Justamente Vespasiano fue deificado al igual que su hijo Tito, mientras que Domiciano se autoproclama Dios. Y justamente el templo que hemos mencionado empezó a crear los cultos a ese emperador Vespasiano, y ahora también el Senado lo usaría para adorar a su hijo Tito. Tenemos entonces que el volcán Vesubio erupciona en tiempo de esta dinastía, y en el año 80 aproximadamente hay un incendio de 3 días muy fuerte sobre Roma, que algunos escritores han tratado de hacer ver que fue un castigo divino. También se cuenta sobre una peste en tiempos de Tito, lo cual nos invita entonces a comprender que sí hay elementos en ese siglo que se pueden relacionar con el castigo del cuerno de esta cuarta bestia, de la cual también nos había hablado Daniel en el capítulo 7. Y aún podemos encontrar entre el año 86 y 89, en tiempos de Domiciano, una victoria del rey de Dacia, gobernado por el rey de Cébalo, que vence en una guerra a Roma en tiempo de este Domiciano. Y algunos creen que ese pudiera ser el motivo por el cual Domiciano terminaría luego siendo asesinado. Lo cual nos invita entonces a comprender que sí hay elementos en ese siglo que se pueden relacionar con el castigo del cuerno de esta cuarta bestia, de la cual también nos había hablado Daniel en el capítulo 7. Es importante también comprender que ese inicuo que se sentaría en el templo de Dios sería muerto con el espíritu de la boca del Señor. Y en Daniel capítulo 8 nos había contado sobre una profecía del rey Antíoco IV, ese que existió antes de Cristo y que tomó control del templo, sacrificando inclusive cerdos e incluyendo una estatua de Zeus en el templo. De este rey ya había hablado Daniel entonces en ese capítulo 8, cuando dijo en el verso 23 en adelante que se levantaría un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y prosperaría arbitrariamente, destruyendo a los fuertes y al pueblo de los santos. Según el verso 25, dice que se engrandecería y se levantaría contra el príncipe de los príncipes, pero sería quebrantado, aunque no por mano humana. Tiempo después, la segunda carta de los Macabeos, la cual cuenta los tiempos de esta revuelta, dice en el capítulo 9, verso 4 en adelante, que en esa arrogancia de este Antíoco llegó a decir: cuando llegue a Jerusalén convertiré la ciudad en cementerio de los judíos. Pero el Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable. Y en ese momento de su arrogancia le vino un dolor en el vientre que atacó sus intestinos. El cuerpo empezó a pudrírsele y era tanto su mal olor que el ejército no lo podía soportar. Entonces este criminal comenzó a suplicar pidiéndole a Dios misericordia, y así fue como este impío llegó a tener una muerte horrible en medio de atroces sufrimientos. Podemos captar entonces cómo el poder de la palabra de Dios influye aún sobre estos tipos de inicuos. Y ahora vemos a Vespasiano teniendo una diarrea, curiosamente muy relacionado con estos males que sufrió Antíoco IV. Pero a diferencia de Antíoco, las últimas palabras de Vespasiano, según narró Flavio Josefo, fueron: un emperador debe morir de pie, y se levantó para morir en mano de uno de sus seres queridos. Pero antes de hacerlo, agregó: creo que me estoy convirtiendo en un dios. Y Vespasiano, al igual que cualquiera de sus hijos deificados, puede tener relación con esa profecía de Daniel capítulo 11, verso 36, donde aseguró que un rey haría su voluntad y se engrandecería sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablaría maravillas hasta que fuera consumada la ira de Dios. Existe entonces suficiente evidencias en el primer siglo
para relacionar esos acontecimientos que cuenta Apocalipsis con el pronto que él mismo mencionó. Recuerden que según el capítulo 17, verso 10, afirma que 5 reyes ya habían caído en el momento del escrito. Ese quinto caído, herido con espada, estaría nuevamente presente sus legados en el rey número 8, el cual ya estudiamos que fue Vespasiano el que levanta el proyecto de Nerón que viene a representar ese quinto caído según la historia, y que había sido herido con espada y había sanado, lo cual coincide muy bien con el suicidio de este emperador, el cual en el año 68 se mata con una daga. Ahora Vespasiano estaría reviviendo el proyecto de este quinto caído en un tiempo donde existía un mito de que Nerón se levantaría para cobrar venganza de sus adversarios. Lo primero que hizo entonces Vespasiano cuando toma el poder fue enviar a su hijo Tito a destruir Jerusalén. Por eso coincide muy bien con el destructor, y cualquiera de sus 2 hijos encajaría muy bien con la cita de Segunda de Tesalonicenses al referirse al hijo del destructor, lo cual nos invita entonces a pensar que la bestia no sería destruida hasta tanto no se venciera la dinastía de este emperador Vespasiano. Y no olvidemos que el mismo texto de Tesalonicense nos cuenta que sería destruido con el resplandor de la venida del Señor, lo cual vuelve a relacionar este vengo pronto que les dijo el Señor a los hermanos del primer siglo con un tiempo cercano a ellos. No olviden que según Lucas capítulo 21 versos 27 al 32, el Señor aseguró que vendría en las nubes con sus ángeles y no pasaría esa generación hasta que todo eso aconteciera, y nuevamente nos cuenta en Mateo 24, 30 al 34 y Marcos 13, verso 26 hasta el verso 30. Siguen siendo evidencias bíblicas que nos invita a entender la cercanía de los eventos, lo cual también es compatible con Mateo capítulo 13, verso 39 al 41, donde asegura que en el fin de ese siglo el Señor enviaría a sus ángeles para realizar la siega y luego entregarle el reino al Padre para que los justos resplandecieran en él como el sol. En el video anterior quedamos en el quinto sello abierto y dijimos allí que las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra clamaban por venganza, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto se debe a que proféticamente estuvo planteado desde el Antiguo Testamento que Dios un día iba a limpiar la sangre de Jerusalén en medio de ella con un espíritu de juicio y con un espíritu de devastación. Recuerden que según Jeremías 7 y Jeremías 19, el Israel del pasado había adorado dioses extranjeros. Uno de ellos fue Moloc, y en un lugar llamado Tofet, o valle del hijo de Hinón, y que en el griego se escribe Yeegna para traducir ese infierno que nos cuenta el Nuevo Testamento, allí ellos sacrificaban a sus hijos en honor a ese dios extranjero. Y Dios aseguró que un día sería llamado el Valle de la Matanza, porque ahí mismo los iba a castigar y los iba a quemar. Por eso podemos encontrar que en Mateo capítulo 10 el Señor hizo referencia a que temieran a aquel que podía destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Fíjese que incluyó el cuerpo, lo cual nos invita a inferir que estaba hablando de un lugar donde el cuerpo estaría presente, no necesariamente un lugar celestial. Esta expresión Yeegna es muy diferente al llamado Tártaro o el lago que arde con fuego y azufre que nos cuenta Apocalipsis. Estos 2 escenarios sí estarían fuera del plano terrenal. Lo cierto del caso es que Dios un día iba a limpiar la sangre de Jerusalén, con juicio y con devastación. Y aseguró que los sobrevivientes de ese día terrible de Dios serían llamados santos.
y también serían para Dios hermosura y gloria. Si leemos este capítulo, está enfocándose directamente en Jerusalén y no precisamente en el planeta Tierra. Jerusalén era la capital de Judea y Judea era reconocida como la Israel del Sur. Recuerden que se habían dividido 10 para el norte y 2 hacia el sur porque Dios quería completarles las promesas hechas a David y por eso le conserva estas 2 tribus que terminaron llamándose Judea. Isaías 26 también nos contó en el verso 20 y 21 que vendría el día de la indignación de Dios y le hace saber a su pueblo que se escondiera un poquito mientras ese momento pasaba, porque Dios iba a castigar al morador de la tierra y descubriría la sangre derramada sobre ella y no encubriría ya más a sus muertos. Esto es lo que hace entonces que el quinto sello nos esté contando que estas almas todavía claman por venganza, lo que implica que no había consumado estos tiempos en el momento descrito Apocalipsis. Ya en el capítulo 18, verso 24, podemos notar que esa Babilonia en misterio, en ella se halló la sangre de los profetas y los santos. Lo que estaría indicando entonces que con el castigo de esta Babilonia del capítulo 18 se estarían consumando los tiempos de limpieza de la sangre derramada de mártires y profetas. Y así como la profecía de Isaías decía que debían esconderse mientras pasaba el momento de la indignación de Dios, donde vengaría a esos muertos, en este capítulo 18 de Apocalipsis, en el verso 4 asegura que una voz del cielo diría: «Salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades». Observen bien que está diciendo algo parecido. Debían alejarse de esa Babilonia que sería castigada, y que tiene muy buena relación con lo que también nos contó Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, donde el Señor les aseguró que cuando vieran a esa Jerusalén rodeada de ejércitos, debían huir de las tierras de Judea y no acercarse a ella mientras que estos tiempos de gran tribulación pasaran. Y nos sigue contando Apocalipsis 18, en el verso 6, que esa voz del cielo diría: «Darle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble». Y si leemos el capítulo 17, que sigue describiendo a esta Babilonia en misterio, en el verso 5 le llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y esa mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. En el capítulo 16 de este mismo libro de Apocalipsis, nos dice el verso 19 que la ciudad fue dividida en 3 partes, y esa gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, porque estos tiempos estaban determinados por el Señor desde los profetas antiguos. Zacarías en el capítulo 13 había profetizado que habría en aquel tiempo un manantial abierto para la casa de David, y ya en el verso 7 anuncia que previamente debía cumplirse la profecía que decía: «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahvé, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas». Pero en el verso 8 aseguró: «Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella». Aquí vemos dividida esta tierra donde se cumplirían las promesas, dividida en 3 partes. 2 que serían cortadas a través de la siega que haría el Señor, y una tercera parte que quedaría en ella, y según el verso 9 sería probada como se prueba el oro,
y ellos invocarían el nombre del Señor, Él los oiría y les diría, pueblo mío, y ellos dirían, Yahvé es mi Dios. Promesa que vemos cumpliéndose en Apocalipsis 21:3, cuando fuera extendido el tabernáculo sobre los vencedores. Allí Dios los reconocería como pueblo y estaría con ellos como su Dios morando por siempre. Y podemos entender que estos tiempos proféticos de limpieza en Jerusalén y de consumación de todas las profecías sucedería en ese primer siglo de la era del Cristo, porque según Lucas capítulo 11 verso 49 al 51, nos cuenta que el mismo Señor aseguró que esa sangre sería demandada de esa generación con la que Cristo estaba hablando. Inclusive dice que sería desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, lo cual indica que no había sido vengada en ningún tiempo pasado, porque todavía estaría incluyendo la sangre de Abel que nos cuenta Génesis capítulo 4. Y vuelve a reforzar diciendo que sería demandada de esa generación con la que Cristo hablaba. No podemos ubicar esta venganza de la sangre derramada en otra generación diferente a la que Cristo está mencionando en ese momento en que estaba presente. También nos contó Lucas en el capítulo 13 que el mismo Señor afirmó que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, porque era Jerusalén la que mataba y apedreaba a todos los que le enviaban. Más evidencia aún para poder comprender que esa venganza de esa sangre solamente podemos relacionarla con un tiempo preciso de la generación con la que Cristo hablaba, y no podía pasar el año 100. Por eso esos acontecimientos sucederían en el fin de ese siglo. Muchos han tenido algún tipo de interpretación con respecto a cuánto dura una generación. Algunos afirman que puede estar al margen de los 40 años, lo cual es compatible con lo que nos cuenta Mateo en el capítulo 1, al decir que desde el cautiverio en Babilonia hasta Cristo hay 14 generaciones. Y entendiendo que ese cautiverio está cercano al 586 a.C., que fue cuando Babilonia destruye el templo y se lleva a estos judíos a Babilonia durante 70 años, y dividiendo este 586 entre 14 generaciones, nos daría un promedio de 41 años por generación. Otros aseguran que una persona puede durar entre 70 y 80 años máximos. Y si Cristo está hablando con una generación que ya podía entender el mensaje, lo cual podemos ubicar después de 15 años de edad, aún sumándole el resto de años que nos falta para llegar hasta los 70, no sobrepasa el primer siglo. Por eso debemos comprender que ese castigo sería en tiempos de esa generación antes del fin de ese siglo que estaban viviendo los primeros discípulos. Ya en el capítulo 16 de Apocalipsis podemos notar que las primeras 4 copas de ira fue derramada justamente sobre todos esos que habían derramado la sangre de los santos y de los profetas. Y por eso Dios también les daría a beber sangre, pues se lo merecían. Lo cual nos invita a comprender que en este momento se estaría consumando lo que Él había determinado sobre esa generación responsable de dar muerte a los profetas y a los mártires. Recuerden que hablaba con un público judío y no precisamente con gentiles. No olvidemos que también en Mateo capítulo 22, cuando el Señor habló de la parábola de las bodas, dijo en el verso 7 que el rey se enojaría y les quemaría la ciudad a esos homicidas, tal cual aconteció en Jerusalén en el año 70 hasta el 74 después de Cristo. Y aunque los escritores no cristianos asuman que fue Roma la que la quemó con sus flechas, sabemos que la mano de Dios iba a participar. Ya lo decía Flavio Josefo en su libro número 6, que hubo presencia de carruajes celestiales
de ejércitos que anduvieron en las nubes, porque Dios había determinado que así sería. Cuando en Isaías 66, verso 15 en adelante, aseguró que vendría con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Porque Yahvé juzgaría con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serían multiplicados. Malaquías había dicho en el capítulo 4:1 que los soberbios serían destruidos como estopa en horno ardiente. Y es tan cierta esta verdad que el mismo Tito no permitió ser condecorado después de destruir Jerusalén, porque reconocía que la mano de Dios se había apartado de ellos, y dijo algo así como: no tiene honor haber vencido a un pueblo cuyo Dios abandonó. Por eso podemos notar que en la cuarta copa de ira que nos cuenta Apocalipsis en este capítulo 16, verso 8, el sol también estaría participando para quemar a los hombres con fuego. Y aún podemos notar en la siega contada en Apocalipsis 14:14 en adelante, que habría un ángel que tendría poder sobre el fuego. Dios entonces enviaría sus ejércitos para quemarle la ciudad a esos homicidas, como lo ha contado el Señor y que nos narra Mateo 22, verso 7. Esto sucedería antes de traer a los cautivos nuevamente a su tierra para ser consolados en Jerusalén, como bien lo cuenta ese capítulo 66 de Isaías que hemos acabado de revisar. Ya en Apocalipsis 19 se habría vengado la sangre en el 18 y ahora se diría: aleluya, salvación, honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ya se habrían cumplido estos tiempos y esa ramera era la responsable de esta sangre derramada. No olviden que Ezequiel en el capítulo 16, 31 en adelante, Dios había anunciado estos tiempos sobre Jerusalén llamándole ramera y diciendo que reuniría a sus amantes para que la desolaran, la desnudaran y la quemaran, tal cual lo podemos ver narrado en Apocalipsis 17, versos 16 y 17. También le llamó ramera según Isaías 1:21, diciendo que limpiaría aún sus escorias para poder rescatar a Sión y a Jerusalén con espíritu de juicio y poderle llamar otra vez ciudad fiel. Jeremías también hizo referencia a Jerusalén como ramera, lo cual nos sigue invitando a comprender que esta caracterización no era para la Roma papal. Estaba hablando directamente con Jerusalén. Y aún en el capítulo 18, verso 15 en adelante, afirma que esa ramera, esa Babilonia en misterio, estuvo vestida de lino fino, que según el capítulo 19, verso 8, representa acciones justas de los santos. Tal cual lo dijo Isaías en el capítulo 1:21, diciendo que alguna vez fue una ciudad fiel, pero se había transformado en ramera. El hecho de no entender el pronto de Apocalipsis y que no había sido todavía hollada la ciudad santa, hace que en las interpretaciones hacia el futuro busquen siempre la manera de hacer creer que se acerca el tiempo del castigo sobre la ramera. Por tristeza, las eisegesis, más no exégesis, siempre se inclinan a culpar a la Iglesia Católica Romana, que aunque sabemos que tiene muchas cosas que corregir, no podemos involucrarla con este texto de Apocalipsis si entendemos que el pronto era un adverbio de tiempo literal. Por tristeza, después de la reforma religiosa del siglo XVI, se empezó a inclinar estos tipos de caracterizaciones al papado de la época, los cuales, en manos de un hombre llamado Luis Alcázar, generaron teorías preteristas, y en manos de un jesuita llamado Francisco de Rivera y un cardenal llamado Roberto Bellarmino, generaron la teoría futurista, teorías copiadas por esa reforma después del siglo XIX. Apocalipsis no entró en esos análisis,
Recuerden que uno de los promotores de la Reforma fue Martín Lutero, pero él no confiaba en el libro de Apocalipsis, no lo consideraba ni apostólico ni profético. Por lo tanto, la Reforma nunca se inclinó a investigar los detalles de este libro, sino a contrarrestar la acción de la Iglesia papal de ese entonces. Y la mayor parte de los movimientos religiosos surgidos, su proyecto siempre es una crítica directa sobre el catolicismo romano, pero no le han dado honor al rescate de la identidad de los libros que ya en la Biblia se encontraban. Por tristeza, ya en estos tiempos de la Reforma muchos concilios se habían celebrado y terminaron copiando algunos modelos de estos análisis. Tanto es así que inclusive las teologías que conocemos tienen dentro de su pensum la historia de la Iglesia Católica y lo que ellos llamaron patriarcas a partir del siglo II para poder demostrar cómo se llegó a las distintas denominaciones. Pero si hacemos honor a los textos, olvidándonos un poco de la historia después del siglo II, debemos ir a buscar las evidencias de los textos del primer siglo y poder ver si tenían relación con la historia paralela que ese primer siglo nos contaba. Habiendo revisado esta relación perfecta sobre esta ira consumada sobre Jerusalén responsable de la sangre de mártires, y luego sobre esas naciones que apoyarían a la bestia para atacarla, podemos ver lo que nos contaría el sexto sello, el cual cuando fue abierto, dice Juan que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. También hace una referencia diciendo, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta expresión siempre ha sido usada para mostrar que el pronto no puede ser literal, ya que es imposible que una estrella pueda caer en la tierra. Sin embargo, haciendo uso del mismo libro de Apocalipsis, nos cuenta en el capítulo 1 que las estrellas están relacionadas con ángeles. Y nuevamente en el capítulo 12 lo vuelve a reafirmar diciendo que el dragón llevaba la tercera parte de las estrellas del cielo y luego a partir del verso 7 ese dragón fue lanzado a la tierra junto con esos ángeles, lo cual tiene un sentido coherente haciendo exégesis dentro del mismo libro. El Señor había contado, y Mateo capítulo 24 lo reafirma, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecería y la luna no daría su resplandor, y las estrellas caerían del cielo y las potencias de los cielos serían conmovidas. Observen bien este planteamiento. Cuando leemos Hebreos en el capítulo 12 versos 26 y 27, hace saber que todavía hacia ese tiempo futuro del escrito, la tierra volvería a ser conmovida, como lo fue en el pasado en tiempos de Babilonia, pero esta vez también Dios conmovería a los cielos para que quedaran las cosas inconmovibles, dentro de las cuales, según el verso 28, también estaría el reino que sería entregado. Y observen que ahí dice en gerundio recibiendo, para dar a entender que la acción, aunque ya había comenzado, no había finalizado. Ese reino tenía que pasar ciertos procesos para ser entregado a los santos, como ya había dicho Daniel, que inclusive el cuerno de la cuarta bestia debía ser destruido para ser entregado debajo del cielo el reino a los santos del Altísimo. Y lo puede constatar una vez más en Daniel capítulo 7, desde el verso 19 hasta el verso 27. Entonces Dios había advertido que el cielo sería conmovido. Debía sacar de allí a ese engañador, a ese acusador de los hermanos que nos cuenta muy bien Apocalipsis en ese capítulo 12. Inmediatamente en el verso 10, una vez arrojado ese diablo y sus ángeles del cielo, una voz diría: ahora ha venido la salvación, reino, poder y autoridad del Cristo, porque ha sido arrojado fuera ese acusador de los hermanos. Pero siendo lanzado del cielo, según el verso 12, ahora sería arrojado a la tierra e iría con gran ira, sabiendo que le quedaría poco tiempo.
que a juzgar por el verso 14 estaría hablando de tiempo, tiempos y medio tiempo, que es el mismo planteamiento que nos cuenta el verso 6 al decir que la mujer huiría al desierto y sería protegida por 1260 días, y ya en el capítulo 13 de Apocalipsis, versos 5 al 7, hace saber que el tiempo serían 42 meses. Si usted hace una relación coherente de todo esto, 42 meses son 3 años y medio, 1260 días de acuerdo al calendario judío que estaba conformado por 30 días cada mes, también serían los 1260 días. Y el tiempo, tiempos y medio tiempo estaría ubicando también esos 3 años y medios, que fue lo que el mismo Daniel nos contó en ese capítulo 7, al decir que los santos serían entregados a ese cuerno de la cuarta bestia por tiempo, tiempos y medio tiempo. Estos 3 años y medio tienen mucha relación con los acontecimientos del año 70. Y Flavio Josefo nos cuenta en su libro La guerra de los judíos que Tito, enviado por su padre, sitió y destruyó a Jerusalén desde el año 70 hasta el año 74, cuando es destruido Amasada. Y es suficiente tiempo para ajustar estos 3 años y medio de la gran tribulación, que según este Mateo 24, pero en el verso 34, asegura que sucedería en esa generación con la que Cristo hablaba. Tenemos entonces que estos acontecimientos sobre el sol y la luna estaban indicando esa ira venidera, y estas estrellas entonces que caerían del cielo estaría refiriéndose a esos ángeles que acompañarían al gran dragón del capítulo 12. El profeta Joel también había contado en el capítulo 2 sobre el mismo acontecimiento. Previamente había dicho que vendría un fuerte ejército a asaltar los muros como ladrones, e inclusive los comparó con langostas. Y sigue contándonos en ese capítulo 2, a partir del verso 31, que el sol se convertiría en tiniebla y la luna en sangre antes que viniera ese día grande y espantoso de Yahvé. Nuevamente está relacionando esta señal en el sol y en la luna con la venida de ese día grande y espantoso del Señor. Y sigue contando que todo aquel que invocara el nombre de Yahvé sería salvo, porque en el monte Sión, esto es importante que lo sepamos, y en Jerusalén habrá salvación, y entre el remanente el cual él habrá llamado. No podía consumarse la salvación en Sión y en Jerusalén hasta tanto no se cumpliera este acontecimiento del día espantoso y terrible de Yahvé. Dios tenía que completarle esta promesa al pueblo de Israel primero, para que hoy día también las demás naciones del mundo, formada por gentiles, podamos gozar de la salvación que está en el Señor. Lo mismo había contado Malaquías en el capítulo 4, afirmando que previo a la salvación y la justicia del verso 2, debía primero ser destruidos los soberbios como estopa en horno ardiente según el verso 1, y previamente enviaría al profeta Elías, que según el Cristo lo representó Juan el Bautista, el cual justamente según Mateos 3 verso 7 estaba anunciando ese día de la ira venidera sobre los descendientes directos de Abraham, diciendo que ya estaba puesta el hacha para cortar y quemar a todo ese árbol que no diera fruto digno de arrepentimiento. Nos sigue contando este capítulo 6 acerca del sexto sello. Y después de haber dicho que las estrellas caerían del cielo como la higuera deja caer sus higos, dice el verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este día espantoso y terrible, o también llamado por Pedro el día del Señor, como lo podemos leer en su segunda carta, capítulo 3,
estaba anunciado según el mismo apóstol desde los profetas antiguos. Y ahora estamos viendo que llegaría el momento donde esta ira se activaría. Pero cuando vemos que el cielo sería enrollado como se enrolla un pergamino, y los reyes de la tierra querrían esconderse ante esa ira, ese mismo planteamiento ya lo había anunciado el profeta Isaías en el capítulo 34, diciendo: oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Note que está diferenciando este término mundo de este término tierra. Y si recordamos, esta palabra no solamente pudiera definir al tercer planeta de la órbita solar, sino que también define espacios territoriales. En el hebreo se escribe erex y en el griego ge. Y hemos dicho que según Ezequiel 26 existen muchas tierras y la más hermosa era aquella donde fluía leche y miel. También pudimos notar en Ezequiel 36 a partir del 19 que las naciones que profanaban el nombre de Dios decían: estos son pueblos de Dios y de la tierra de Él han salido, para definir una tierra muy específica. Así que todo dependerá del signo lingüístico que nos llegue a la mente, donde dependiendo del significado y del significante, cada quien va a enfocar lo que le llega a la mente cuando lee la palabra tierra. Pero para un judío era una expresión muy específica para referirse a esas tierras de Canaán, o también pudiera definir a la tierra de Judá. Sigue diciendo este verso: porque Yahvé está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Dios había determinado limpiar el cielo, y por eso que en Apocalipsis 12, verso 12, después de haber arrojado el diablo y sus ángeles, diría: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Nos sigue contando Isaías en este mismo capítulo 34, pero a partir del verso 5, porque en los cielos se embriagará mi espada. Esto es símbolo de venganza de Dios. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Edom son descendientes de Esaú. Y qué interesante saber que el rey Herodes era descendiente de Edom. Y cuando leemos en Mateo 2, trató de asesinar al Mesías que había nacido, porque él sabía que las profecías decían que sería rey sobre esa tierra de Jacob. Los reyes siempre fueron descendientes de Jacob, pero ahora había uno del linaje de Esaú. Y siempre estuvo enemistado contra su hermano, y profecías antiguas decían que Dios lo castigaría. Este descendiente de Edom, los Herodes, su dinastía comenzó antes de Cristo venir. Siempre fueron manipulados por Roma, estuvieron a merced de ellos. Pero según Flavio Josefo, esta dinastía estaría finalizando cercano al año 92 después de Cristo, y algunos lo colocan a más tardar en el año 100. Fíjense cómo tiene una relación perfecta con el tiempo en que sería destruido Domiciano, el hijo del emperador Vespasiano, representante de la dinastía Flavia. Acontecimientos muy puntuales que están todos relacionados. Y cuando dice Dios y sobre el pueblo de mi anatema, se estaba refiriendo a esa tribu de Judá que también se había corrompido, así como lo habían hecho las 10 tribus del norte, que terminaron adorando en lugares altos después de que Jeroboam empezó a reinar sobre ellos. Y nos sigue contando este capítulo: porque es día de venganza de Yahvé, año de retribuciones en el pleito de Sión. Porque él había dicho en Isaías capítulo 1, verso 21 en adelante, que él limpiaría las escorias de esa ramera y rescataría a Sión y a Jerusalén
con justicia y con juicio. Sión era un monte representativo de la habitación de Dios, según el Salmo 132, y se encontraba justamente en Jerusalén. Por eso notamos en Hebreos, en el capítulo 12, verso 22, que lo relaciona con el cielo mismo. Y Dios había dicho que iba a colocar allí su habitación y su reposo por siempre. Antes de hacerlo, debía limpiarla primero. Y según Isaías capítulo 2, versos 3 y 4, de Sión saldría la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, para que otros pueblos vinieran a ser enseñados en sus caminos. No deja de ser importante entender estas verdades, porque todavía Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén donde se activaría esa relación con Dios, y según ese mismo capítulo en el verso 3, sería extendido el tabernáculo para Dios reconocer como pueblo a esos redimidos y morar con ellos para siempre. En este caso, Sión pasa a ser una especie de sinécdoque que está representando a un todo celestial. Si seguimos viendo Isaías en el capítulo 2, también había hablado de acontecimientos parecidos a los que se anunciaron al abrir este sexto sello. Y nos dice en el verso 12, porque día de Yahvé de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Yahvé será exaltado en aquel día. Y sigue contándonos este capítulo 2, a partir del verso 18, y quitará totalmente los ídolos. Esta acción no había sido consumada todavía cuando se escribe Apocalipsis capítulo 9, donde todavía después de Dios derramar las plagas, aún así no se arrepentían de las idolatrías que tenían. O sea que estos tiempos se consumarían en el pronto de Apocalipsis. Pero sigue contándonos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Yahvé y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Es el mismo planteamiento que vemos al abrirse este sexto sello. Se escondieron, dice el capítulo 6 de Apocalipsis, en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Nos sigue contando Isaías capítulo 2. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Yahvé y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Vuelve a repetir lo que ya nos había contado en ese verso previo. Podemos encontrar en Lucas capítulo 23, a partir del verso 28, que fueron las mismas advertencias que Cristo hizo a las hijas de Jerusalén. En ese momento que iba camino al monte Calvario, les dijo, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres de las que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridlos. La ira del Señor estaba anunciada y Juan el Bautista la estaba nuevamente contando, tal cual estaba determinado en Malaquías 4. Isaías 63 también mencionó sobre estos tiempos, y se observa tiene mucho que ver con la segunda venida del Señor. Nuevamente menciona a Edom, pero en este caso diciendo, ¿quién es este que viene de Edom de Borra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y en ese momento, ese Rey de reyes y Señor de señores, en misterio todavía, le contesta, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y en la profecía le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Y el Cordero le contestaría en profecía, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo.
Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Hermosa profecía, muy completa en relación a lo que Apocalipsis nos cuenta. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 19 que ya sus ropas estarían teñidas de sangre. Y justamente es allí donde vencería a la bestia, que junto con sus ejércitos se unirían para hacer guerra contra el Cordero. Este día de la ira definitivamente estaba profetizado desde tiempos antiguos, y por eso Apocalipsis 10, versos 6 y 7, afirmó que el misterio profético sería consumado en el toque de la séptima trompeta. No se puede estudiar Apocalipsis alejado de las profecías antiguas, porque vemos contundentemente una afirmación de lo que hemos entendido como la segunda venida de Cristo contada desde el profeta Isaías. Por esa razón, en Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro aseguró, a partir del verso 19, que debían arrepentirse para que Dios les enviara a Jesucristo que les fue antes anunciado, refiriéndose a la segunda venida, no a la primera. Y sigue contando el 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que anunció por boca de los profetas. Y si vemos más elementos bíblicos en el Nuevo Testamento, muchas citas antiguas hablaban de esa segunda venida, como en Romanos capítulo 11, verso 25 hasta el 27, donde asegura que debía entrar primeramente la plenitud de los gentiles y venir de Sión el libertador, que apartaría de la casa de Jacob la impiedad y confirmaría el pacto con esa casa de Israel. Solo de esta manera podría alcanzar la salvación, que según el capítulo 13, verso 11, estaba más cerca de ellos que cuando habían creído. Sin embargo, no estaba consumada, sino que aún la tenían en esperanza viva, como lo enseña el capítulo 8, versos 24 y 25. Y no olviden que según Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, no pasaría la ley hasta que todas esas profecías antiguas, incluyendo cielos y tierras nuevas que nos cuenta Apocalipsis 21, se consumara. Podemos ver también en el Salmo 110 que la profecía aseguraba que el Señor se sentaría a la diestra del Padre en las alturas. Y ese cumplimiento lo vemos en Hechos 1 y 2, cuando Cristo es llevado en una nube y sentado a la diestra del Padre en las alturas, según el 2 versos 34 y 35. Sin embargo, le dijo el Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y esos enemigos todavía no estaban a sus pies en el momento de escribirse 1 Corintios capítulo 15 verso 25 en adelante. Solamente en Apocalipsis 11:15 podemos notar que al sonar la séptima trompeta, los reinos vendrían a ser del Cristo y él reinaría por los siglos de los siglos. Lo que nos da a entender que hasta el día de Pentecostés todavía faltaba un tiempo por consumarse. Y en este caso, esta cita del Salmo 110, 5 y 6, el salmista profetizó lo siguiente: el Señor está a tu diestra, lo cual ya hemos dicho que lo vemos consumado en el libro de los Hechos. Pero también faltaba algo importante: quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras. Aquí estaríamos ubicando muy bien la siega específica sobre ese pueblo de Israel representado en ese Judá, porque recuerde que un grupo de las 10 tribus del norte se fue hacia el sur al ver que Dios estaba con ellos, tiempo después de haberse dividido 10 hacia el norte y 2 tribus hacia el sur, como muy bien lo puede leer
en segunda de Crónicas 15, verso 9. Consumando entonces Dios su venganza sobre Judea, luego traería las 10 tribus del norte para volverlos a unir en una sola tribu, como lo contó Ezequiel en el capítulo 37, desde el 15 en adelante. Y una vez que esta siega y esta venganza estuviera consumada en Judá y Jerusalén, donde Dios inclusive autorizaría a la bestia para cumplir estos tiempos, nos cuenta Zacarías en el capítulo 14 que luego Dios vendría a hacer venganza de esas naciones que habían asolado a su pueblo. Y por eso estamos viendo en Apocalipsis 19 que ahora reuniría a esas naciones para vencerlas. Y de esa manera el tiempo profético estaría consumado. Y en todos estos acontecimientos, que incluiría cadáveres, también serían participantes las aves del cielo. Por eso que Apocalipsis 19 nos cuenta que fueron invitadas a la gran cena del Señor para comer carne de grandes y de reyes. Y aún en Mateo 24 podemos notar en el verso 27 y 28 que viene hablando de la venida del Señor, diciéndole: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Estos eventos de destrucción y muerte estarían muy relacionados con estos tipos de aves de rapiña, que según pudimos notar en el video anterior, Ezequiel nos contó que siempre fueron parte de uno de los 4 juicios de Dios. Si vuelven a leer Zacarías en el capítulo 14, después de consumar este día terrible que solamente era conocido por Dios, saldrían de Jerusalén aguas de vida, nos cuenta el verso 7 en adelante, para que Dios fuera rey sobre toda la tierra. Sin embargo, antes de Dios completar estos tiempos de destrucción, de castigo y a la vez de redención, previamente sellaría a un grupo de sus escogidos. Y eso es lo que nos va a contar Apocalipsis en el capítulo 7, cuando habla de los 144,000, de lo cual seguiremos hablando en el siguiente video. Espero en el Señor siga escudriñando estos tiempos mostrados, y aunque sé que hay muchas preguntas más que debemos seguirnos haciendo, vamos poco a poco resolviendo lo que el libro nos contaba y relacionándolo con la historia del primer siglo, para darle honor a los adverbios de tiempo pronto y cerca que el libro nos contaba, y haciendo uso de las evidencias internas que encontramos en este hermoso libro de revelación. Espero en el Señor sigamos siendo protegidos por su misericordia y que su Espíritu Santo nos siga guiando a través de la autoridad escrita. Deseo seguir rendido a tus pies, mi amado Jesús, mi Salvador, mi Rey. Solo junto a ti hay vida y hay luz, solo en ti, Jesús. Jesús. Jesús.